Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La versión Reina Valera 1960. También dice Isaías 64, 1 así: oh, si rompiesen los cielos y descendieras a tu presencia, se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a todos tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Gloria a Dios. La Biblia es un libro de historia para muchas personas, pero para los cristianos, para el pueblo judío, es la palabra, es el mensaje donde todas las personas que nos acercamos a Dios creyéndole, buscándole, con el corazón, con el alma, cuando tenemos un encuentro con el Señor, al creer su palabra, podemos sentir paz en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Él hace sanidades, Él hace milagros. ¿Por qué? Porque en la historia del pueblo de Israel dice que Dios hizo milagros en Egipto, cuando Dios sacó con mano poderosa a Israel por medio de Moisés. Y así se hizo una historia grande de 40 años, cuando el Señor descendía y hablaba con Moisés en el monte Sinaí. Dice que Moisés temblaba y que el pueblo oía y veía aquella gloria, aquella majestad. Eso es lo que hemos leído acá en este libro del profeta Isaías. Así que cuando alguien quiere saber y buscar y darse cuenta por sí mismo y necesita una respuesta, qué mejor que la Biblia, la palabra de Dios. Así que esa es la historia del pueblo de Israel. Dios hizo muchos milagros, los introdujo luego por medio de Josué a la tierra prometida, pues Moisés murió, dice, antes de entrar, porque así todo lo que pasa Dios lo permite. En el tiempo pues del profeta Elías, pues Dios levantó a Elías como profeta para Israel, porque todo Israel se había apartado del Señor. Entonces en el tiempo de Elías el pueblo se había apartado, entonces el Señor llamó a Elías y dice así Primera de Reyes 18:31: y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios
en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, dijeron. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló, dice. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta que el Señor es espíritu y fuego. Entonces, ¿cómo ahora nosotros adoramos a Dios? Adoramos a Dios porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació en la tierra, nació en medio del pueblo de Israel, fue engendrado por el poder de Dios en el vientre de la Virgen María y a los 30 años Jesús comienza su ministerio y dice que fue ungido con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios es espíritu, porque a Dios jamás nadie le ha visto, dice la Biblia. Entonces, Jesús, en su condición de humano, era humano, pero en su condición divina e espiritual, es Dios mismo, porque Él podía estar acá en la tierra como humano, y como Dios Él podía estar en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, porque Dios es espíritu. Entonces nos damos cuenta que la Biblia es el libro de los libros. Ahí está que todas las cosas que pasan son permitidas por Dios. Entonces, desde la antigüedad siempre han habido personas que han querido saber, conocer, pero Dios a veces les quiere hablar o quiere manifestarse a ellos, pero como las personas creen diferentes ideologías y enseñanzas, pues Dios no se manifiesta a ellos. Entonces muchas personas creen que Jesucristo solo fue un profeta, otras piensan que fue un hombre bueno, otros piensan que solo fue un hombre que existió, que murió pero que no resucitó. Pero Dios escogió a 12 hombres. Entre ellos estaba Judas Iscariote, el que le traicionó. Y bueno, al final de que él murió y resucitó, de que él fue a la cruz y fue crucificado, pero al tercer día Jesús se levantó de entre los muertos y subió al cielo y se sentó en su trono. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento dice, digamos, también Primera de Reyes 22:19, dice el profeta así. Entonces el profeta Micaías dice así en Primera de Reyes 22:19. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor se conoce como Jehová, y en el Nuevo como Jesús Cristo o Jesucristo de Nazaret. Entonces, lo difícil para muchas personas es porque como a ellos les han enseñado la doctrina de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces dividen al Dios de Israel. Y si el Dios de Israel es espíritu, no lo puedes dividir en dos ni en tres, porque Dios es espíritu, Dios es uno. El Señor es espíritu, el Señor es Dios, es uno. Entonces, no hay, pues, fuera del Señor o otro Salvador, dice la Biblia, porque el Señor es espíritu. Entonces, dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, hacen tres personas. Entonces, Dios no es una persona.
ni el Espíritu Santo es otra persona, ni Jesucristo es la segunda persona de algunas de un credo llamado la Santísima Trinidad. Entonces, en este tiempo que todo Israel se había apartado, Elías aparece para dar a conocer que Dios, el Dios de Israel, lo había escogido a él. Por eso él tomó las 12 piedras y ofreció un sacrificio al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, para que se cumpliese la palabra y el pueblo de Israel volviese su corazón al Señor. Entonces, en el libro de Hechos 10:38 dice así. Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que él resucitó de los muertos. Entonces Jesucristo es el Señor, es el Salvador, es la imagen del Dios invisible de la Biblia. Entonces dice que el Señor escogió de antemano a esos discípulos, a esos hombres de la Biblia que están escritos en la palabra de Dios. Entonces, en el libro de los Hechos está el nombre de los 12 apóstoles. Hechos 1:12 dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces, estos son los testigos que leímos en Hechos 10:38 en adelante. Entonces, este mensaje es para que algunas personas que lo escuchan se puedan dar cuenta que ellos son los únicos, ellos son los autores con nuestro Señor y Salvador Jesucristo de la enseñanza de la iglesia primitiva. Por eso necesariamente necesitamos oír, aprender y pedirle al Señor que cada día las personas Dios las llame y tengan la oportunidad de oír el evangelio verdadero de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque si vemos la historia del pueblo de Israel, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Cuando Israel pasó por el Mar Rojo, dice la Biblia en el mismo libro del Nuevo Testamento, en 1 Corintios 10 en adelante, al 1, al 5, por ahí, dice así 1 Corintios 10, 1: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sea idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos,
como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron en él por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, la enseñanza de la iglesia primitiva es la enseñanza de el relato de todo lo que pasó en el Antiguo Testamento. Por eso dice la Biblia que lo del Antiguo Testamento es la sombra de lo que había de venir. Entonces nosotros somos salvos con mejores promesas. ¿Por qué? Porque ahora toda persona que cree en nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se bautiza en su nombre puede ser salvo, pero es necesario perseverar y hacer la voluntad del Señor hasta el final. ¿Por qué? Veamos lo que dice en Corintios también. Entonces, Primera de Corintios 6:11 dice así en la Biblia: Dios habla hoy así. Y esto eran algunos de ustedes, dice, pero ahora ya recibieron el baño de purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, lo que pasó en la historia del pueblo de Israel, lo que leímos en 1 Corintios 10, dice que fueron bautizados en el mar, en la nube, y cuando también en el tiempo de el arca de Noé podemos leer 1 de Pedro 3:18, dije, 1 de Pedro 3:18 dice así: porque Cristo mismo sufrió la muerte, Biblia versión Dios habla hoy, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó con una vida espiritual. Y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca, dice en esta Biblia, versión Dios habla hoy, en la que algunas personas, 8, fueron salvadas por medio del agua. Entonces, en todas las escrituras se menciona que Dios salvó a las personas por medio del agua. Dice así Lucas, versión Biblia Dios habla hoy, 7:28. Les digo que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan, y sin embargo el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Todos los que oyeron a Juan, incluso los que cobraban impuestos para Roma, se hicieron bautizar por él, cumpliendo así las justas exigencias de Dios. Pero los fariseos y los maestros de la ley no se hicieron bautizar por Juan, despreciando de este modo lo que Dios había querido hacer en favor de ellos. Entonces, si Juan el Bautista vino bautizando, preparando al pueblo de Israel para recibir al Mesías, entonces, por eso en el día de Pentecostés, en Hechos 2:38 dice que creyeron 3,000 y se bautizaron en el nombre de Jesucristo. En Hechos también capítulo 5 dice así. Entonces todas estas narraciones están en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. Pero en Hechos 4:4 dice así: pero muchos de los que habían escuchado el mensaje creyeron, y el número de los creyentes, contando solamente los hombres, llegó a cerca de 5,000.
Así que ese es el mensaje al principio de la iglesia primitiva. Pero la discusión hoy en día es ¿cuál es el verdadero evangelio? Hay un verdadero evangelio de la iglesia primitiva y hay otro evangelio que no es el evangelio original, para que se cumpla la palabra, que existe el trigo y la cizaña. Entonces, en la historia dice que en aquel tiempo no se habían escrito los libros de Mateo, Marcos, Lucas ni Juan, ni el libro de los Hechos. Porque la historia de la iglesia dice que en el libro de los Hechos que los discípulos, que los apóstoles mandaban a hermanos con cartas a las diferentes iglesias. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y en el capítulo 14, 15, habla de que una vez se reunió un concilio en Jerusalén y así pues se fue cumpliendo la palabra de Dios y mandaban con cartas a las iglesias gentiles cuando ya el hermano Pablo ya era un predicador, un apóstol reconocido por los 12 discípulos de Jerusalén. Y así se fundaron las iglesias de Roma, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Tesalónica, Éfeso, Gálatas y todas las iglesias que menciona la Biblia en el Nuevo Testamento. Entonces, lo que muchas personas ignoran y no saben que en el Evangelio de Mateo 28:19, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo mandó a los discípulos a enseñar y predicar el Evangelio del Señor, pues dice la Biblia que después que el Señor resucitó, se les apareció con hechos indubitables y les hablaba acerca del reino de Dios. Entonces, dice que Él les dijo, y hacer discípulos a todas las naciones, dándoles la inmersión en mi nombre. Entonces, hay otra historia también que cuando las 10 persecuciones, según la historia de Roma, a los cristianos, a los apóstoles, fueron más de 200 años, como 280, 290 años, hasta que el año 325 la iglesia fue, en otras palabras, el cristianismo fue legalizado por el Imperio Romano. Y desde ahí se sabe en la historia que nació la Iglesia Católica. Entonces, ya el cristianismo fue la religión oficial del Imperio Romano. Ya entró el Estado y el cristianismo. Por eso es bien difícil hoy en día, pues hay que contarle la historia a las personas para que las personas se den cuenta cuál es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice la Biblia en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces es necesario que las personas reconozcan pues que hay solo un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo Salvador y ese es Jesucristo, pues Él es el que trajo la palabra, Él es la palabra, es el que trajo el mensaje desde los cielos. En otras palabras, por eso Dios se hizo hombre. Entonces, el tema de este mensaje es aguardando la esperanza gloriosa y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador Jesucristo, Tito 2:13. Pero también tu palabra dice que es necesario perseverar hasta el final para ser salvo. Pedirle al Señor apartarse del pecado, pedirle al Señor ser una nueva criatura. Porque cuando el Señor habló con Nicodemo, ahí en el libro de San Juan capítulo 3, dice que el Señor habló con Nicodemo y le dijo, no te maravilles que os he hablado que es necesario nacer de nuevo, le dijo. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de Dios.
porque es necesario nacer del agua y del espíritu. Entonces, eso es la transformación, el cambio espiritual que necesita cada hombre, cada mujer que recibe a Jesucristo como el Señor, como el Salvador de su vida. Así que por eso Jesús le dijo así. San Juan capítulo 3 y el verso 6 dice así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que os dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace, que es nacido del Espíritu. Entonces, el nuevo nacimiento para una persona, un convertido, es ver y entender y que los ojos espirituales le sean abiertos a un hombre o a una mujer que recibe a Cristo. Porque dice su palabra que el que no naciere de nuevo no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Entonces, como venimos del linaje de Adán y Eva, que somos pecadores, traemos el linaje del mal, del pecado. Entonces, por eso es necesario convertirse, arrepentirse y bautizarse en el nombre del Mesías judío para ser una nueva criatura, porque ese es el baño purificador, el bautismo en el nombre de Jesucristo, y perseverar hasta el final, para que cuando las personas mueran, su cuerpo se va al polvo de la tierra, pero en aquel día, cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo vuelva, va a resucitar a todos los justos que creyeron en Él, así como todos los que han dormido del Nuevo Testamento y creyeron en Jesucristo y hicieron la voluntad de Dios. Pues ahora, pues por gracia somos salvos, dice la Biblia, porque en realidad, pues los primeros cristianos pues sufrieron, fueron perseguidos por Roma, los tiraban a los leones en los circos romanos, en el Coliseo romano. Son historias bien duras y tristes que hoy en día, los cristianos de hoy en día, pues quizás no estamos preparados. Vean, eso es algo personal para que aquellos que sufrieron, pues, y ahora los que esperamos en la gracia de Dios, con pruebas, con dificultades, pues a veces las personas se apartan o se desvanecen y no siguen en el camino del Señor, porque hay una lucha, como dice la palabra, entre la carne y el espíritu. Pero que todos aquellos que oigan este mensaje, pues les sea de edificación y de bendición. Paz de Cristo a todos. Amén.